Capítulo 17. Shiro se despertó temprano y suspiró antes de levantarse para prepararse y salir a arreglar los últimos asuntos con el padre de su hermanito Rachan. Cuando bajó para desayunar con los niños, le sorprenderá no encontrar a ninguno. Bueno, parece que se habían enfadado con él, tendría que solucionarlo luego de volver porque si los veía ahora seguramente no sería capaz de irse. Naruto se despertó con el pelirrojo enfadado tirando de él. Cuando se dio cuenta del día que era y lo que tenían que hacer, saltó de la cama y corrió a coger sus cosas. Cuando estuvo listo para comenzar su plan, lo primero Dobby. Gai estaba decepcionado, hoy no tenía nada que hacer, Shiro tenía que hacer algo relacionado con sus hermanos y no podía entrenar, tenía que admitir que el chico era persistente, a pesar de estar agotado siempre seguía adelante, y aprendía rápido, su punto fuerte sería sin duda la velocidad, en fuerza tendría que trabajar mucho, por lo demás estaría bastante bien con un poco de dedicación. Gai no podía estar más orgulloso del joven. Eso es. Es la mejor idea que he tenido nunca. Ja 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 ja, gritó y se rió en su camino asustando a unos cuantos civiles que pasaban cerca de él. A su regreso Shiro tendría una gran sorpresa por parte de Gai. Dumbledore estaba furioso, después de haber regresado y atender sus lesiones, decidió tomar otras medidas para tener de regreso a Harry Potter. Lo primero fue ir con los Weasley y conseguir la lechuza que tenía la niña Granger, pero las cosas de nuevo no salieron como lo esperaba. Si las cosas eran inesperadas eran malas, porque eso quería decir que no tenía el control de lo que pasaba, y eso definitivamente no era bueno. ¿Cómo que no está?, preguntó de nuevo. Ya le dije, profesor. La niña se aferraba a su falda sentada en la sala donde todos la miraban. La dejé salir un rato ayer para que fuera a cazar o estirar un poco las alas, pero no ha regresado desde entonces. Está bien, ya regresará. Ron solía hacerlo también. Ron salió en su defensa sin saber bien por qué. Tenía un extraño sentimiento. Desde hace un tiempo las cosas eran diferentes de lo que parecían, como si supiera algo que no podía entender, como un recuerdo bloqueado o algo más, pero no sabía qué era. La sensación era solo con unas pocas personas y Dumbledore era una de ellas. Sí, está bien, en cuanto esté de regreso por favor infórmenme. Con eso el viejo director se puso de pie y se marchó. Cuando Rai y Naruto fueron a buscar a Dobby listos para hacer todo lo que pudieron para convencerlo de que les ayudara, definitivamente no esperaban lo que encontraron. Dobby-san, ¿qué? Naruto estaba conmocionado pero muy feliz. Los jóvenes maestros deben aprender a ser más sigilosos, respondió poniendo unas cosas más enfrente de los niños. ¿Shiro ni sabe? Había un leve toque de pánico en la voz de Ra. No, los jóvenes maestros quieren lo mejor para el maestro Shiro, por eso Dobby les ayudará en todo lo que pueda. Los dos pequeños dieron un suspiro de alivio. Bueno, ¿qué esperamos entonces? El rubio recuperó el entusiasmo. Shiro usó su traslador para llegar al lugar donde acampó con Ra hace tiempo cuando se conocieron. Era hora de enfrentar al padre de Gaara y hacerle saber que ahora era su hermano por la sangre. No podía hacer nada contra un ritual mágico que los unía de esa manera, y ahora Shiro tenía las de ganar, pero lo mejor de todo era que él y Gaara tenían algo que podían llamar a una familia. Aún así sabía que tenía hermanos, una hermana y un hermano, y si Shiro podía hacer algo para que no perdieran contacto lo haría sin dudar. Era su familia principal a pesar del después pasado de todo. Un suspiro y comenzó su caminata hasta la aldea de Gaara. Qué extraño llamarlo así cuando todos los días le decía Rachan. Con una sonrisa siguió su camino. Naruto se sentía mal, mareado, con náuseas. Mirando a su lado pudo asegurar que Ra no se sentía mejor que él. Los dos yacían en el suelo con las caras pálidas y estaban un poco temblorosos. Eso fue horrible. Naruto miró a Dobby, que parecía muy inocente al lado de los dos niños. Pudo ser peor. Ra había viajado antes por métodos mágicos, sabía que no era agradable, estaba algo preparado pero aún así estaba de acuerdo con su hermano. Peor. No creo que quiera saber bien ahora dónde. Miró a su alrededor notando por primera vez su entorno. Nunca antes había estado fuera de Konoha. Estaba fascinado por todo pero muy preocupado como para prestar real atención a lo que pasaba a su alrededor. Suna, el pelirrojo, se acercó a los otros dos y se quedaron quietos. Dobby los había aparecido a los tres dentro de Tsuna y apenas llegaron los cubrió con el manto de su hermano mayor. Ahora no se veían. Tenían suerte que Shiro hubiera dejado el manto en casa cuando se fue, solo tenían unos minutos de diferencia.
Estaban en el antiguo pueblo de Gaara, se sentía extraño estar en el lugar escondido de esta manera, siempre había podido ir a donde quisiera sin problemas, las personas solían evitarlo, pero ahora se veía diferente, y tenía que mantenerse oculto para su propio bien. Las ironías de la vida, el Anbu que estaba encargado de vigilar la casa Uzumaki estaba por tener un infarto, una cosa es que desaparezcan las personas porque son shinobis, él sabía la forma de transportarse pero ningún miembro en esa casa podía hacerlo, pero de pronto todos los miembros de la familia excéntrica habían desaparecido, nada de chakra, nada de nada, ni un solo sonido, ni una sola presencia, estaba seguro que algo no terminaría nada bien con todo esto, el problema más grande que se le presentaba era qué hacer. De acuerdo a los informes, uno de sus compañeros había dicho que en algún momento el mayor de los Uzumaki, que parecía aumentar rápidamente en poco tiempo, Shiro había desaparecido de pronto regresando tiempo después con un niño con él y sobre el techo de la casa del cual no podía bajar. Bien, de acuerdo a eso, tenía media hora que esperar y ver si regresaban, esperaba que fuera similar o estaría en problemas por perder al Jinchuriki del Kyuubi. Mientras caminaba ya dentro de Tsuna, había pasado a los guardias con un leve hechizo con Fundus, pensaba en su vida hasta ahora, desde que había llegado aquí había tomado el nombre de Uzumaki Shiro y aunque sabía que en el fondo era tonto y sin duda irracional, Shiro era una persona diferente de Harry. Shiro no tenía un pasado que lo perseguía por todas partes, si bien tenía cosas que lo hacían destacar no era más de lo que destacaban algunos clanes shinobis con sus genkai y kekais diferentes y variadas. Shiro podía ser libre de tomar sus propias decisiones, Shiro tenía una familia, por la que estaba más que dispuesta a luchar. Ari por otra parte era un ser que tenía un destino planeado y manipulado por todos los que esperaban obtener algo de él, pocas personas realmente lo veían como lo que era, una persona, no un arma, un salvador idealizado o cualquier otra cosa que les pasará por la mente, había sido héroe y sacrificio de acuerdo a sus estados de ánimo y eso era algo con lo que iba a acabar. De pronto sintió que alguien lo seguía, no podía ver de dónde pero sentía que alguien lo observaba, estaba seguro de ello, se detuvo en el mercado y miró algunas cosas teniendo presente la presencia que lo seguía, sabía que estaba a su nivel, después de tanto tiempo siendo paranoico y de haber pasado un año escuchando vigilancia constante. Había aprendido unas cuantas cosas. También sabía que era más de uno. No podía ser shinobi, fue muy fácil de identificar a menos claro que lo estaban subestimando cosa que estaba casi seguro no harían porque hasta el más tonto tenía un poco más de precaución, entonces lo escuchó un gruñido que se había hecho muy conocido para él en los últimos días, suspiró y se dirigió detrás de una tienda a un lugar desierto. Muy bien ustedes dos, no sé cómo lo hicieron para conseguir la ayuda de Dobby porque por su cuenta no lo habrían conseguido, pero ahora mismo van a regresar, dio un paso y tiró de la túnica que cubría a los niños que ahora miraban culpables, dio un suspiro, miren está todo bien sí, confíen un poco en mí, dentro de un par de días haremos un viaje y nos olvidaremos de todo esto, por ahora. Sacó su varita y la apuntó a la túnica en las manos y susurró un suave portus, regresaré pronto y no los quiero aquí de nuevo, antes de que pudieran replicar lanzar la túnica a los niños que por instinto la tomaron y desaparecieron lanzados a casa en Konoha nuevamente. Bien hora de acabar con esto parece, Itachi no se sacaba de la cabeza a Shiro, el chico extraño que hacía cosas diferentes, después de haber analizado a fondo sus recuerdos, notó varias cosas fuera de lugar, por eso se decidió a recaudar información del chico misterioso, lástima que no pudo encontrar mucho de parte de nadie, al parecer solo conseguía convertir a Shiro más en un misterio que solo crecía con el paso del tiempo y los chismes que se formaron por los demás, nada tenía sentido y eso era algo que el prodigio Uchiha no aceptaba, demasiado habituado al hecho de entender todo, esto lo estaba volviendo loco, lo que lo llevó a hacer uso de un viejo refrán que odiaba por la situación en que lo dejó, situaciones desesperadas requieren medidas desesperadas, nada lo podría haber preparado para lo que se encontró. Mentalmente como shinobi había recibido entrenamiento, había tenido su parte justa de interrogaciones en las que se encontró en ambas partes, de interrogado e interrogador, la parte de los genjutsus fue también cubierta, con su Sharingan había visto cosas de las que le hubiera encantado olvidarse, pero bueno estaba desvariando, quizás fue el shock, si eso definitivamente, ahora bien estaba el hecho de que como Uchiha no podía aceptar que había sido atrapado causar de esa manera con la guardia tan baja como para semejante conmoción, pero ¿qué más se puede hacer en una situación como esa?
Respira, se tenía que recordar, solo respira, cierra los ojos y cuando los abras, verás que estás en tu cama y todo no fue más que una alucinación causada por estrés o qué sé yo. Por un momento hubo silencio, un largo y tranquilo silencio, tal vez si había sido un sueño, mejor dicha pesadilla. Abrió lentamente los ojos y allí estaban todos los problemas, que le llevarían al desastre en su próxima evaluación psicológica, y todavía los muy desgraciados sonreían. Itachi. En un momento como este los sufijos en los nombres se pueden omitir. Tú, quería decir muchas cosas, preguntar cientos más, pero honestamente no podía articular palabra alguna, hasta que sintió pies corriendo y pasar de él lanzándose sobre lo que era su mayor enigma. Shiroliri. Un rubio y un pelirrojo pequeños se abrazaron a él como una tabla salvavidas, hasta que vieron una mueca de dolor leve en el mayor. Sangre, la voz de Ra fue un susurro pero todos lo escucharon, y eso fue lo necesario para sacarlo de su shock. Déjame ver, dio un paso adelante mientras los niños corrían por las escaleras hacia algún lugar de la casa a hacer quién sabe qué. Estoy bien, protestó el mago, ¿qué haces aquí? Shiro no se sorprendió de encontrar a Ra, Naru y Dobby esperándolo en la salita con cara de culpa, y un Itachi que se veía sorprendido y asustado. Oh, mierda, pensó Shiro. Itachi había visto a Dobby y Merlin sabía que más mientras estaba fuera, los chicos no se habrían visto de esa manera solo por su escapada de la mañana, las cosas nunca le eran completamente sencillas, ¿verdad? Ario Shiro, nunca tuvieron un descanso. ¿Qué pasó? Itachi recordaba bien con todo el alboroto, regresó con una cajita con un montón de frascos de vidrio con contenidos de dudosa procedencia en el mejor de los casos, antes de acercarla a su hermano y dejar que éste sacara lo que allí había y se lo bebiera antes que siquiera tuviera la oportunidad de impedirlo. Una cara de asco y luego de alivio, lo hizo sentirse levemente mejor, aunque eso no cambiaba el hecho de que todo era aún demasiado extraño y seguía teniendo preguntas que necesitaban definitivamente una respuesta. Lo tengo listo, Ra. Naruto grita desde arriba mientras bajaba cargando un bulto con ropa. Bien, dijo el pequeño pelirrojo tirando al mayor hacia algún lugar, dejando a Itachi por su cuenta en medio de la sala. Sin más que hacer, Itachi siguió a los pelirrojos y el rubio hasta que vio que los niños empujaban al mayor en un baño. Cerraron la puerta y se dieron vuelta a mirarlo fijamente. Itachi estaba seguro el más pequeño pelirrojo no era normal, tenía algo muy particular y una mirada que muchos shinobis envidiarían. Se quedaron en ese lugar mirándose entre sí, los más pequeños lo miraban con desconfianza, no los culpaba, pero él no se iba hasta tener las respuestas que quería y un par de niños no lo iban a detener de ninguna manera. 20 minutos más tarde estaban en la mesa de la cocina todos sentados en silencio mientras Dobby llenaba de cosas el plato de Shiro. Así que, la situación era de lo más incómoda, nunca había tenido esta tensión hasta ahora por lo que no sabía qué esperar como resultado de todo esto. ¿Qué está pasando exactamente en este lugar? Itachi preguntó con calma y suavidad, necesitaba respuestas pero ahora al ver a Shiro actuar así no podía simplemente sacarlas como le hubiera gustado o ser directo, de alguna manera sentí que lo tenía que proteger como si fuera Sasuke o alguien similar. ¿Cómo es que en tan poco tiempo el otro se volvió importante para él? Por otra parte quizás era de familia, ahora que miraba bien, el rubio era el chico del que Sasuke quería ser amigo aunque no lo admitiría nunca a nadie, y el pelirrojo con el flequillo negro era el que le hizo pasar la vergüenza en la clase de Taijutsu. La familia Uzumaki era definitivamente especial. Muchas cosas en realidad, Itachi, la verdad este no es el mejor momento, tengo que hablar con los chicos, ¿te importa si nos vemos mañana? Los niños no querían dejarlos solos, eso lo podía ver por su actitud, pero no tenía de otra, estaba cansado y quería terminar las cosas rápido. Los dos solos, ¿sabes dónde entreno? Nos podemos ver allí si está bien contigo. Antes de clases, Itachi lo dejaría por ahora, pero mañana conseguiría respuesta a todas sus preguntas y quizás más cosas que se le ocurrieran durante la noche. Bien, después de eso eres bienvenido siempre que quieras. Aquí Shiro miró fijamente a sus hermanitos que le devolvieron la mirada firmemente. Ellos solo se preocupaban del mayor y por alguna razón Itachi no les acababa de agradar del todo. ¿Sería que se parecía a Sasuke? Los niños no sabían pero iban a proteger a su hermano mayor. Luego de que Itachi se marchara, Shiro tuvo que enfrentarse a los pequeños. ¿Quién te hirió? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Tuviste muchos problemas? ¿Seguro estás bien?
Jamás pensó que tener a dos pequeños que parecían no tener la necesidad de respirar pudiera ser tan abrumador en cuanto estaban preocupados. Se removió un poco incómodo en su lugar, antes de hacerles llamar con un gesto casi suplicante. Calma y una pregunta a la vez, logré ver a los hermanos de Rai también al Kazekage. El final fue con un tono que no les gustó a los niños. Rachan, el consejo dijo que no podías regresar a menos que estuvieras dispuesto a dejarles probar cosas para controlarte, no lo vamos a permitir, eres de esta familia, y ahora no importa lo que diga el Kazekage, eres mi hermano y de Naruto, haremos lo mejor para ti. El rubio tomó la mano de su hermano menor entre las suyas. Tu hermana Temari, honestamente no sé cómo me encontró y dijo que quería hablar contigo si eso estaba bien, dice que lo siente, no me dijo por qué, pero espera que la perdones y te comuniques con ella. Kakuro también. Ra tenía los ojos extremadamente abiertos ante esto. Te mandaron esto para que no los olvides, de una bolsa que Shiro había traído con él al regresar. Ya la que nadie le había prestado atención sacó un pequeño título y un abanico decorado muy finamente, mucho que lo intentó el niño no pudo contener las lágrimas y los otros dos impulsivamente lo abrazaron. Cuando se hubo calmado un poco Shiro le dio una sonrisa y le señaló su medallón. Temari lleva uno similar, puede ponerse en contacto contigo cuando quiera que le digas, pero tú tienes que llamarla primero, ella te dará tiempo. El niño asomándose con la cabeza. Te quedas conmigo hoy, declara el rubio aferrándose a su hermano menor que solo se acerca sin prestar atención real. Shiro los miró contento de su pequeña familia cada vez más unida. Las otras cosas se podían omitir, a quien le importaba un pequeño rasguño por un kunai del Kazekage en un momento de rabia cuando todo lo demás había salido bien, bueno casi, siempre le quedaba para el día siguiente Itachi y el doble de seguramente entrenamiento con Maito-san. Será mejor dormir, ha sido un día largo para todos. Los niños asintieron y subieron a las habitaciones esta noche acostado junto a Naruto. Cerca de la medianoche, alguien se coló en la habitación de Shiro. Cuando sintió que alguien se acercaba en silencio a su cama sacó su varita muy lentamente, hasta que vio dos pares de ojos como de cachorros perdidos y con un suspiro dejó a los pequeños colarse en sus mantas. Con un niño a cada lado comenzó su nuevo día, por suerte esta vez se quedaron quietos y Naru-chan durmiendo en lugar de intentar golpearse mutuamente por encima de él. Capítulo 18. Los niños se negaron a decir que había pasado el día anterior con Itachi, no les preguntaron más por qué tenía que irse o llegaría tarde a su encuentro y no quería tener problemas con nadie apenas comenzando el día. Los niños lo miraron desde una sonrisa en la cara, habían encontrado una solución, si ellos no podían estar vigilándolo siempre al menos Dobby podía hacerlo por ellos, siempre y cuando no tuviera otras labores que cumplir. La última parte fue agregada por Ra, de ser por Naruto no se habrían dado cuenta de que el elfo dejaría hasta de dormir para cumplir con todas sus obligaciones, porque a pesar de lo extraño y que a veces aún los asustaba con sus apariciones arrepentidas siempre dispuesto a ayudar, era un miembro más de su familia. La más extraña familia del planeta con seguridad, pero familia al fin y al cabo y con ella eran felices. Naru, Iruka-sensei va a querer saber dónde estuvimos ayer. Ra miraba a su hermano mientras se ponía sus sandalias en la entrada antes de irse a la academia, ¿y cuál es el problema? Solo le decimos la verdad. El rubio se quedó callado al ver la mirada que recibió. Claro, le decimos que fuimos a Tsuna a escondidas y ve a saber en cuántos problemas más nos metemos, y también a Shironii, ¿sabes cuánto tarda un shinobi en llegar a Tsuna desde aquí? Como le hicimos para ir y volver en una mañana será muy sencillo de explicar. Oh, eso fue lo que pensé, con eso los niños se fueron a la academia pensando en una forma de evitar la furia de su sensei. 000000000000000 Shiro llegó al campo de entrenamiento donde había vivido unas buenas torturas con Maito-san y muy a su pesar se había ganado la admiración de algunos shinobis, tendría que hacerle alguna broma al ninja luego. Buenos días, pegó un salto cuando Itachi cayó frente a él desde un árbol. Buenos días Itachi-kun, ahora las cosas volvían de cierta manera a la normalidad, donde él había entablado una extraña amistad con Itachi, muy buena, por lo que era extraño desde su punto de vista al menos considerando su vida. Bien, supongo que estás dispuesto a responder algunas de mis preguntas. Nunca en mi vida he tenido tantas dudas que no puedo siquiera pensar en cómo resolver, sino que además cada vez es más complejo y no tengo la más mínima idea de qué pasa.
Itachi guardó silencio. De pronto no se había dado cuenta que había hablado sin pensar. Está bien, le sonó para tranquilizarlo, al menos el chico no había comenzado a gritar. ¿Qué fue exactamente lo que te dejó de esa manera? Ah, ¿y qué hacías en mi casa? No es que me moleste ni nada, solo curiosidad. Verás ayer, 0000 flashback de Itachi 0000 Itachi se estaba cansando de tener que buscar por todas partes a Shiro, ya casi estaba por marcharse a casa aprovechando que tenía el día libre, pero, siempre queda un lugar más para ver. Espero que esté en casa porque ya no sé dónde más buscarlo, no tengo ni la menor idea de por qué estoy tan obsesionado con él, un minuto obsesionado. Un Uchiha y menos yo, nunca, pero nunca se obsesionan con algo o alguien, eso es solo una debilidad. Kami, esto está mal, es solo un chico que será shinobi, es cierto, me ayudó antes de esa manera rara, y tiene todas esas peculiaridades que lo convierten en un sujeto exótico significativo e interesante como no conocí hace mucho tiempo, pero aún así, antes de que se diera cuenta estaba frente a la casa Uzumaki. Ahora la gran pregunta, ¿entrar o largarse antes de que lo vieran? Si no está, en la casa no habrá nadie, lo que significa que habré perdido por completo mi tiempo, y me pegaré un buen plantón, pero si está, ¿qué demonios le digo? Saltó a un árbol cercano y vio alrededor de la casa, llegó a donde había una ventana abierta, daba a la cocina donde dos niños discutían, uno era rubio y de piel bronceada saludablemente por el sol, y el otro parecía una versión miniatura de Shiro, pálido con el cabello rojo y flequillo negro. Al parecer los niños discutían por lo que cocinar, ¿no deberían estar en la academia? No se pudo hacer más preguntas porque un grito dentro de la casa lo hizo reaccionar antes de perderse en sus pensamientos de nuevo. Con kunai en mano apareció en la cocina y atrapó a una criatura de dudosa procedencia e intenciones desconocidas. No te muevas, le dijo a la cosa criatura que chilló de susto. Deja a Dobby-san. El rubio se le tiró encima y con un rápido movimiento tenía en una mano al rubio y en la otra al ahora conocido Dobby. Suéltame. ¿Quién eres para atacar a nuestra familia? Déjalos. Ra estaba enojado y la arena que llevaba siempre con él comenzaba a reaccionar a sus emociones. ¿Qué es esto? Preguntó Itachi bajando a Naruto y sosteniendo con desconfianza a una Dobby. Déjalo. Es de nuestra familia, Dobby-san no merece que lo trates así. Naruto estaba sosteniendo a Dobby ahora como podía para bajarlo de las manos de Itachi. ¿Quién eres? La voz de Ra tenía toda su ira contra el chico que se atrevió a atacar a su familia en su casa. Uchiha Itachi, estoy buscando a Uzumaki Shiro, dijo con tono uniforme, dejando al elfo doméstico en el suelo al fin. ¿Estás bien? Los niños saltaron juntos a ver a Dobby, pero sin quitar un ojo sospechoso de Itachi. 0000 flashback de Fin Itachi 0000. Después de eso me llevaron a la sala sin decir palabra, y sin dejar de mirarme. Dobby se quedó en la cocina, hasta que regresaste. Terminó de hablar Itachi con un tono neutro de voz. Bueno, eso pudo haber salido mejor, creo. Shiro se revolvió sus cabellos rebeldes, desordenándolos aún más, pero seguían un cierto patrón que de alguna manera parecía ir bien con él. Dobby es un amigo, parte de la familia a pesar de sus peculiaridades. Tienes que aceptar que hay cosas más extrañas aquí. Te agradecería que no lo trates mal y que por favor no vuelvas a aparecer de esa manera en la casa. No me malentiendas ni nada, siempre eres bienvenido, pero Ra-chan tiene un nivel de protección de nosotros muy fuerte, y Dobby no hizo nada porque estaba en peligro él, pero si hubiera sido uno de los pequeños seguramente Dobby te hubiera atacado y sé que eres capaz, agregado rápidamente al ver la mirada que le daba Itachi, pero Dobby tiene habilidades que ni yo conozco de haber y créeme podría haber terminado muy mal. En ese momento Maito Gai decidió hacer su gran aparición en la brillante y maravillosa mañana hasta el momento tranquilo. Después que el hombre habló algo que ninguno de los más jóvenes realmente escuchó. Lanzó un paquete a los brazos de un aturdido Shiro. ¿Qué? Preguntó con curiosidad, algo para el entrenamiento. Solo ábrelo. Itachi tenía curiosidad al haber estado escuchando con medio oído lo que decía el otro mientras ordenaba sus ideas con lo que acaba de escuchar. ¿El pequeño Dobby en verdad podría hacerle daño?
Maito-san. Itachi dio un paso atrás al sentir la emoción asesina pura que emanaba de Shiro, siguió su mirada hasta el paquete que le habían entregado. Allí ahora en las manos de Shiro había un traje spandex, verde, no igual al de Maito-san, sino más bien como el color esmeralda de los ojos del pelirrojo, que estaba rodeado por un aura extraña, no era chakra, pero se sentía poderosa y cálida de alguna manera atrayente, le hizo estremecer, hasta que escuchó de nuevo la voz de Shiro, esto es... El chico temblaba y Maito-san sonreía, por todos los kamis es que el hombre no tenía cerebro o simple instinto de supervivencia innato hasta en un bebé. Se preguntaba Itachi mientras se alejaba otro poco lo más lento y casual que podía, dada la situación tan peculiar, particular, atípica, especial, diferente, extraña, no podía decidir una palabra. ¿Ves Itachi-kun esta emoción de la juventud que no lo pude expresar en palabras? De pronto Itachi había desaparecido, no era conveniente quedarse, se quedó cerca para escuchar y quizás echar un vistazo a lo que pasaría. Shiro sacó su varita dispuesta a hechizar a Maito-gai nuevamente, el hombre pareció finalmente comprender su situación y su sonrisa vaciló un momento. Entonces, busque por todas partes un color que combinará con tus ojos y griega. Maito-gai, la hermosa bestia verde de Konoha, tragó duro cuando Shiro comenzó a reír casi histéricamente. Esto era irreal, en serio, el hombre no pensaba, dulce Merlín que pasaba por su cabeza, mejor no saber, le gustaba la poca cordura que le quedaba, pero en serio, es que el hombre no podía pensar que él iba a usar esa cosa, sería un gran recuerdo para mantener guardado pero nada más. Decir que Itachi estaba cada vez más intrigado por Uzumaki Shiro, sería el eufemismo del año, el chico le tenía en una vorágine de pensamientos que le comenzaban a enloquecer, un ambú apareció frente a él informándole que tenía una misión y que tenía que presentarse en la torre del Hokage. Maldiciendo por lo bajo Itachi se fue no alcanzó a ver lo que hizo Shiro a Maito-san, un grito y una buena carcajada. Más tarde Shiro iba camino a su casa, mientras, esa tarde por fin se reuniría con uno de los senseis que debían haberlo estado preparándose desde el principio, aunque poco tiempo tenía que admitir que Maito-san había hecho un buen trabajo en la tortura, véase entrenamiento, que le había preparado. Esperaba que las cosas con su nuevo sensei salieran igual de bien. 00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 0
anterior, no que le importara, él era un orgulloso Uchiha después de todo, pero aún era raro que le miraran de esa manera como si hubiera hecho algo malo y no tenía ni la más mínima idea de que, eso era lo que le molestaba. De alguna manera sabía que estaba mal querer desquitarse con el Uchiha de su clase, pero honestamente el niño lo había puesto de los nervios desde el primer momento en que se vieron. Por otra parte, él no tenía la culpa del idiota que estuvo en su casa el día anterior, aunque compartieran el apellido y fueran tan similares, que era obvio considerando que eran del mismo clan. ¿Qué más podía ser? Como sea, no era justo, pero el otro idiota no dejaba de mirarlo de manera altanera tampoco, y si el niño quería una lucha de miradas él con gusto se la daría. Naruto miraba a Sasuke ignorando la clase, después podría pedir a Rachan que le ayudara con eso, por ahora se concentraba en el pelinegro. ¿En qué momento el hermano del Teme se había hecho amigo de Sushiro Nii? Sin duda el hermano del Teme era 1000 veces peor que él, era obvio con esa mirada que tenía, y la expresión en su rostro. El hermano de Sasuke Teme era complicada, y él no quería gente complicada en la vida de su hermano mayor. La gente complicada solo traía cosas complejas que luego llegaba con problemas que hacían a la gente sufrir, y él no quería que sus hermanos Shiro, Rai de alguna manera Dobby sufrieran de manera alguna, pero ¿qué podía hacer? Iruka notó a los niños y suspiró, esto era demasiado, rivales o no, estaban en su clase y tenían que prestarle atención. Ahora mismo iba a solucionar esto. Con una sonrisa amable en su rostro Iruka continuó dando su conferencia mientras caminaba por el salón de clases hasta llegar a donde estaban sus objetivos y. Fuera de la academia alguien rió, hay cosas que no cambian, sacudió la cabeza y siguió su camino, iba a llegar tarde si no se daba prisa, además tenía gran curiosidad por ver a su nuevo estudiante especial. Esto sería diferente y refrescante.
Poco después del mediodía Shiro llegó a donde se encontraría con su sensei, estaba un poco emocionado aunque no tenía tantas expectativas, no fuera que terminaran mal como pasó antes y terminara nuevamente con un reemplazo como Maito Gai, que gracias a todos los dioses solo había uno como él en el mundo. Como sea ahora su prioridad ahora era aprender lo más que pudiera para poder regresar a hacer lo que tenía que hacer y poder volver a Konoha y vivir en paz con sus hermanitos. Esa es su única prioridad en su vida en este momento. Ahora que pensaba en las cosas, este era su primer entrenamiento real para enfrentar a Voldemort, siempre las cosas iban sobre la marcha y por desgracia no había terminaban del todo bien, ni que mencionar el fiasco del torneo donde las cosas se salieron aún más de control de lo que deberían o como era de costumbre dado el caso todos los años terminaba con algo similar, aunque no era lo ideal, ya que la vida se empeñaba en hacer que no se mantuviera perezoso, él se encargaría de dar una buena pelea, esta vez. Esperemos que todo acabe de una buena vez, el plazo en Hogwarts comenzaría pronto nuevamente. ¿Qué dirán todos cuando no se presente? ¿Podrán buscar las lechuzas para entregar su carta en este lugar? Merlín quiera que no, porque si no alguien más podría encontrar, aunque ahora tenía un nuevo nombre y también su apariencia era distinta, no estaba seguro de hasta dónde el chakra confundiría y ocultaría su firma mágica. Hola, Uzumaki Shiro no. Pegó un salto y se reprendió en su cabeza por ser sorprendido tan fácilmente, parece que no tenía que perderse en sus pensamientos estando solo. ¡Ay! No alcanzó a decir nada más cuando se vio jalado y comenzó a examinarlo de arriba abajo, se sintió como un pedazo de carne, al parecer ningún shinobi o kunoichi era lo que se podía llamar normal en este lugar, o cualquier persona para el caso. Veo que Gai comenzó lo básico, serás perfecto en velocidad, tu físico es muy especial, ahora daba vueltas a su alrededor, ¿cómo está tu control de chakra? ¿No usas chakra? La pregunta le desconcertó, se suponía que el Hokage le informaría de eso, ¿no? Bien, pues lo tenemos que arreglar, vamos Shiro-kun, vamos a comenzar a entrenarte, nuevamente fue jalado por la mujer, aunque esta vez más amable y con una sonrisa. Lo primero conocernos, ¿qué tal suena un poco de tango y un té? Shiro lo pensó de nuevo, quizás este día no sería tan malo, y tampoco su nueva sensei. 0000000000000 de regreso en Inglaterra, las cosas parecían haberse calmado de momento, al menos los artículos del niño que vivió desaparecido, abandonó, escapó, murió, etc. habían sido detenidos en cierta medida, por completo, por el Ministerio de Magia para evitar un poco el pánico que habían creado las primeras publicaciones del profeta. Voldemort había sido visto por muy pocos de sus seguidores y todos ellos habían sido víctimas de su furia, además sus ataques y aviones habían sido retrasados en su mayor parte, por lo que la comunidad mágica estaba en relativa paz a pesar de los presentimientos y la cargada atmósfera que se encontraba en algunos lugares, solo había que saber dónde buscar para encontrar que no todo estaba bien. De entre todo lo que pasaba con la situación actual, una persona estaba que saltaba de alegría, hasta podía decir que quería correr cantando por los pasillos de Hogwarts, no que lo fuera a hacer por supuesto, después de todo él era el gran profesor Severus Snape, temido por todos los niños del colegio, incluso sabía que parte del personal le tenía cierto respeto solo por miedo a lo que el hombre podía hacer, si bien Dumbledore daba fe de él, aún no se fiaban mucho y en lo personal no los culpaba, un mago o bruja confiado de un Slytherin sabía mortífago, era un mago o bruja muerto. Pero eso no es por lo que estaba en este estado de casi euforia, podría decir, no, lo que lo tenía en estas condiciones era el chico Potter. Oh, como tenía que agradecerle su desaparición, había vuelto de cabeza el mundo de dos de los magos más poderosos y temibles del último tiempo, Voldemort y Dumbledore estaban completamente desesperados sin el muchacho, el primero por perder de vista a su enemigo, lo que nunca es bueno, era casi como pasarle un arma y darle la espalda, y el segundo porque perdió su arma que tanto le había costado manejar, por el control de las personas no se obtiene con el mando o liderazgo, sino con la manipulación, algo en lo que el viejo con todos sus años de vida era experto.
Snape sabía que los dos hombres lo utilizaban entre sí, era ridículo a veces pues de alguna manera ambos se habían dado cuenta de que estaba solamente de su lado, no le importaba que ganara la luz, seguramente el viejo excéntrico se desharía de él en un trágico accidente o algo por el estilo, mientras que si ganaba la oscuridad, tendría que seguir sirviendo al bastardo que trataba de torturar a sus lacayos por capricho. Por eso estaba contento, Potter se había largado a quién sabe dónde enloqueciendo a los dos idiotas que hacían su vida un infierno. Les causaba problemas a los hombres a pesar de no estar, aunque podría jurar que la reciente enfermedad del Lord Oscuro tenía algo que ver con la desaparición del mocoso engerido, y claro también la forma maltrecha en la que había regresado el viejo director a la escuela, luego de haber realizado el ritual en el gran salón, este sería un año divertido si el mocoso Potter era arrogante y no regresaba. Capítulo 19. Ra se estaba hastiando de la manera en que lo trataba su sensei, por eso cuando Naruto le pidió lo acompañara, véase también escaparse de la última clase de ese día, acepta sin dudar ni preguntar a dónde irían. No es que Ra tuviera algo en contra del sensei, era demasiado bueno para su gusto, aún no se sentía bien con personas a su alrededor que eran tan amables sin ninguna otra intención que pasar un buen rato, ser sus amigos y simplemente conocerlo. Con Shiro y Naruto también tomó su tiempo pero al menos las cosas con ellos eran diferentes, aunque tenía que considerar que los veía todos los días a todas horas, ¿cómo le llamaban? Ah, sí, una relación 24/7. Como sea regresando al punto, Iruka Sensei siempre pareció preocuparse por él y su hermano, que se sintieran bien a pesar de no convivir mucho con los otros niños, también intentaba cada vez que podía a Ra en las clases de historia y geografía, en Tsuna le habían enseñado lo básico de las katas y otros entrenamientos también bases de armas y otras cosas cuando era menor, pero clases de historia, así como de kanjis para lectura avanzada y escritura clara, era algo que nadie le había dado importancia, y cuando su sensei lo había notado, se había hecho aparecer el propósito de su vida, ayudar a mejorar al pequeño así como Naruto, que ahora que tenía una familia, al parecer quería ser mejor para hacer a su Shironii orgulloso. Ra lo entendía, el mayor había hecho mucho por ellos, ambos le debían que hubiera cambiado su vida de ese horrible lugar en que estaban enterrados, ese lugar llamado soledad y les había dado más de lo que jamás pensaron tener. Iruka Sensei al parecer se había enterado de parte de esto y estaba dispuesto a ayudarlos, eso era lo que Ra no entendía, el Chunin Sensei era bueno, ¿pero por qué? ¿Para qué? ¿Tenías que ser con ellos? Él no era de su familia, él era solo un sensei que se preocupaba, él no era nada más que un extraño, pero no era como algunos que lo miraban con última, eso era desconcertante y confundía su pequeña mente. Naruto lo arrastró luego de escabullirse de la academia donde solo los vio el Uchiha que le ponía de los nervios, pero Ra sabía que como el niño los ignoraba tanto como ellos a él no diría nada. Ra se dejó llevar, era mejor que quedarse en la academia o ir a casa a esperar a Shironii mientras hacía sus deberes. Cuando se dio cuenta estaban en la torre del Hokage, ni idea de por qué estaban donde había visto hace tanto al anciano que le permitió ser parte de la familia Uzumaki, esconderse y tener una nueva vida. Naruto iba feliz a ver al viejo Hokage, hace tiempo que no había visitado al hombre que consideraba casi un abuelo y tenía mucho que contarle ahora que tenía una familia, además el hombre como Hokage debía conocer a los shinobis por lo que seguramente sabría algo del hermano de Sasuke Teme, porque Naruto estaba decidido a saber qué intenciones tenía Uchiha Itachi Teme, 2. Con su Shironii, además aún no lo perdonaba por atacar a Dobby-san y Rachan. Con mirada determinada que descubrió al pelirrojo tomó de la mano a su Otouto y siguió su camino. El Hokage lo iba a ayudar a la información que quería, Naruto estaba decidido y cuando él estaba decidido nada sacaba la idea de su mente, menos ahora que obtener era por el bien de su familia. Su nueva sensei era encantadora, tan diferente de lo que habían sido todos los otros shinobis con los que había tenido contacto antes, que de cierta manera era extraño, aunque muy bueno, no se quejaba Yui Kurenai sería una buena sensei, fueron a un puesto de dango y pidieron sus órdenes mientras se sentaban a la sombra mientras miraban que había varias otras personas en el lugar, al parecer era bastante popular, y entendía por qué, la calma y la brisa, la luz del sol, los diseños simples, eran tranquilizadores, en perfecta armonía y algo alejados del ruido común de todo lo demás. Bueno Shiro-kun, quiero hacerte unas preguntas, pero no quiero que esto parezca un interrogatorio, así que puedes preguntar también, ella tomó un té de jazmín con una sonrisa mientras hablaba.
Claro, sensei, Shiro respondió un poco intrigado por lo que pudiera preguntar a la mujer. Bien, se me informó que tienes 15 años, 2 hermanos de los que te haces cargo, además de una habilidad especial de la que solo tú me puedes dar los detalles. También me entregaron una copia de tu historial médico. Debo decir que me sorprende, para quien no es shinobi, no ha comenzado un entrenamiento y tampoco se mete en problemas con los demás. Tienes un historial interesante. Kurenai no pudo evitar sonreír al ver la cara sonrojada de Shiro. Sí, bueno, no es como que yo buscara que las cosas me pasarán de esa manera. Shiro pensó en sus últimos años en Hogwarts, siempre visitaba el ala médica, antes de eso siempre en la enfermería del colegio por las golpizas de su primo y antes en casa curándose de más de lo mismo, como sea siempre terminaba en uno de esos lugares. No es que tuviera elección, por lo menos a estas alturas ya estaba más acostumbrado, no que le gustará por supuesto, pero al menos ya sabía cómo eran las cosas, los tratamientos y cómo ayudarse a lastimarse menos. Hey, Shiro-kun, ¿estás bien? Preguntó la nueva sensei moviendo una mano enfrente del chico que parecía perdido en el espacio. ¿Eh? Se sonrojó al verso atrapado despistado. Sí, lo siento, decía. Continuaron la conversación sin verdaderos problemas desde allí, preguntas como ¿por qué querer ser shinobi? ¿Qué sabía hasta ahora? ¿Cuáles eran sus debilidades y fortalezas? Preguntas referentes a su vida. Demás, por supuesto, gran parte del final de la conversación estuvo destinada a la parte de usuario de magia y todo lo que ello conllevaba. Hacer un horario para poder mantener el entrenamiento fue complicado, a pesar de todo lo que quería ser shinobi y aprender lo más que pudiera. Shiro no quería pasar todo el día fuera, necesitaba estar en casa con sus hermanitos un rato cada día, los niños también, de eso estaba seguro, así que se tendría que levantarse muy temprano y acostarse muy tarde todos los días para poder cumplir con sus metas. Taijutsu y magia era algo que debía practicar a diario sin importar lo demás. Taijutsu porque tenía mucho con que ponerse al día, además de que era necesario para hacer su uso de chakra más sencillo ahora que debía desarrollarlo. Magia por su parte era otra cosa que no podía dejar, era parte de él, era lo que le impulsó a llegar a este punto y por lo tanto sería necesario para su batalla con Voldemort. No importa cuánto se desarrollara como shinobi, sabía que enfrentaría magos y como tal debía usar magia. Luego estaba el caso de aprender de chakras, además de geografía que era necesaria para ser shinobi, y luego estaban los temas particulares que su sensei le enseñaría, además de su tiempo para estar con sus hermanitos. El día desde ahora para Shiro estará muy ocupado, pero a la vez muy emocionante y educativo. En Konoha días después, los días comenzaron a pasar con cierta rapidez. Kurenai era una buena sensei, mantenía las cosas en equilibrio, aunque no por ello menos estricta y más, cuando notó que su nuevo estudiante era rápido en el aprendizaje, por lo que estaba entusiasmada con ver el progreso del mayor de los Uzumaki. Naruto siguió con sus bromas, era algo que lo caracterizaba y todas se enfocaron principalmente en el Hokage o donde estaba a diferentes horas del día, con ayuda de Ra. Luego que el hombre no les diera la información que quería, el rubio y el pelirrojo descubrió lo que quería hacer su hermano por Shiro, le dio todo su apoyo. Ambos pequeños se convirtieron rápidamente en el dolor de cabeza de muchos shinobis, especialmente del pobre sensei de la academia, a quienes algunos habían acudido para que parara y cuidara lo que les enseñaba a los pequeños demonios de las travesuras. Iruka tenía que admitir que los pequeños tenían potencial, trabajaban de una manera única, a veces pensaba que en verdad eran hermanos de sangre y gemelos en lugar de ser adoptados por Shiro-kun y haber vivido en diferentes aldeas hasta hace solo unas semanas. No pudo evitar suspirar. Los pequeños se las arreglaban para escapar de grandes shinobis, incluso Jounin habían tenido sus problemas con ellos, no tenía idea de que buscaban conseguir molestando al Hokage, y cuando les preguntó lo único que consiguió fue una mirada determinada de los dos que le hizo estremecer. Estaban tan decididos y seguros de conseguir lo que querían que no podía castigarlos. Además, las bromas dañaban a nadie, a no ser que cuente el orgullo de los shinobis de Konoha. Ahí, pensando en orgullo, por otro lado tenía a Sasuke, el niño estos días también parecía perdido en su mundo, las cosas para él también habían cambiado, y si de algo estaba seguro Iruka era que se debía también a los hermanos Uzumaki. Sasuke estaba enfado, cada vez que veía a su amiki los últimos días parecía perdido en sus pensamientos. Le había preguntado a Shisuini-san, pero tampoco él sabía qué le pasaba a su amiki y eso le molestaba. Además, su amiki estaba teniendo muchos problemas y discusiones con su Otousan,
Ellos no creían que él se hubiera dado cuenta, pero Sasuke sabía, los había escuchado aunque aún no entendía por todas las palabras complicadas y de política del clan y otras cosas que desconocía. Por otra parte tenía a los hermanos Uzumaki, aunque no le gustara admitirlo desde que llegó el pelirrojo supuesto hermanito del rubio, las cosas para él habían cambiado, siempre había disfrutado de sus discusiones hasta cierto punto, era el único que no le admiraba por ser Uchiha, le prestaban atención al prestigio de su clan, pero eran demasiado perezosos como Nara, o simplemente tenían otros intereses como prestarle más atención a su mascota compañera como Inuzuka y la lista seguía y seguía, lástima que las niñas no pensaran de la misma manera, como se extrañaba las discusiones con el Dober rubio, y este ahora tenía más interés en las bromas que hacía con su hermanito, ese hermanito le tenía enfado, el primer día le había humillado, eso era algo que tenía que pagar, además de robarle la atención del rubio, porque ahora todo era por el mocoso pelirrojo salido de quién sabe dónde para hacerle las cosas difíciles a él Uchiha Sasuke. El viejo Hokage no pudo evitar reír ante el ingenio de los niños, serían grandes shinobis sin duda alguna, lástima que era familia o podrían estar en el mismo equipo, tenían potencial juntos, más cuando su objetivo era el mismo, pero el hombre no les podía decir lo que ellos querían, uno porque no podía dejarse intimidar por los pequeños, dos porque no le correspondía inmiscuirse en la vida privada de las personas a menos que fuera importante y vidas dependieran de ello, tres porque no tenía idea de cuál era el interés repentino de Itachi-kun con Shiro-kun, ambos eran jóvenes diferentes, con ideales claros, con mentes fuertes y decididas, las cosas que los hacían similares eran enumerarles en una gran lista, pero nada tenía sentido para pensar en que había algo personal en las acciones de Uchiha. Por otro lado tenía los informes del entrenamiento de Shiro, al principio el chico creía que no sería capaz de usar chakra, por suerte no era el caso, tenía una gran cantidad de chakra al nivel de un chunin de acuerdo con sus informes médicos, lo que llevaba a otra cosa extraña, la cicatriz que le habían quitado, algo hecho con magia era peligroso, necesitaba que alguien le enseñara al niño cómo aprender correctamente, no podía dejar que seguirá aprendiendo por su cuenta, podía lastimarse a él mismo o a alguien más. Por lo menos Kurenai-san lo mantenía lo suficientemente cansado como para que sus prácticas de magia por las tardes fueran más bien ligeras, aunque de acuerdo a los informes de los Anbu que vigilaban al joven siempre hacía cosas realmente impresionantes, el gran problema donde encontrar a otro usuario de magia para que le enseñara. Había escuchado viejas leyendas y había investigado, al parecer había una manera de hacer algo para ayudar a Shiro-kun, pero le costaría un poco y aún no estaba seguro de si era completamente seguro, tenía que encontrar el pergamino que le faltaba, sabía que había uno más a pesar de que todo indicaba lo contrario, su instinto le guiaba esta vez, y lo iba a seguir, era una pena que primero tendría que acabar con la documentación que se amontonaba en la mesa, ser Hokage no era una tarea fácil. Hogwarts 2 días antes de comenzar el nuevo trimestre escolar las cosas eran más difíciles de lo que habían sido nunca antes para el viejo director, aún no podía creer que había perdido tanto en el pueblo escondido en el desierto, que había salido herido, que no había encontrado al niño arrogante de Potter, que estaba perdiendo parte del control de la orden, puesto que la idiota de Sirius había comenzado a cansarse de sus métodos de búsqueda y el lobo rastrero de Lupin le seguía e incitaba, tomando a varios miembros de su lado. Le faltaba también la ayuda de la niña Granger, se suponía que tenía que ayudar y mientras Harry Potter estaba bajo sus manos la niña le hacía caso temiendo por sus amigos, por desgracia habían alterado los recuerdos del menos de los Weasley y ya no podía amenazarla con ello tampoco, lo que le llevaba a Snape, le había advertido que no usara una poción muy fuerte en el niño pecoso, pero el hombre le tenía saña a los pelirrojos y no le hizo caso en el momento, no le pudo decir nada. Y ahora ya era demasiado tarde como para hacer algo, además el maestro de pociones tampoco había sido de mucha ayuda considerando las últimas circunstancias, y Voldemort había mantenido cierto silencio, cosa que también le preocupaba. Fawkes miró al viejo director del colegio Hogwarts de magia y hechicería, recordando momentos mejores en el lugar, agitó las alas con inquietud, notaba el ambiente malo, las vibraciones que parecían emanar todos cerca del viejo cada vez que visitaban la oficina, y de pronto el Fénix sintió la necesidad de salir del lugar, sabía que alguien había que le entendería y que necesitaba su ayuda, ignorando la mirada inquisitoria que le daba el viejo mago, agitó las alas y desapareció de la oficina en una llamadada de la que no tuvo cuidado para evitar quemar algo.
Minerva McGonagall no era una mujer feliz, había enviado las cartas a los estudiantes antiguos y nuevos y luego revisó las respuestas, y entre ellas no pudo dejar de notar que las cartas de Harry Potter y Draco Malfoy regresaron en las mismas condiciones, sobrecerrados y lechuzas enfadadas y desconcertadas en cuanto a por qué no encontraron a los destinatarios. Habían pocas posibilidades de que una carta no fuera entregada, entre ellas que la persona estuviera bajo otro nombre legalmente y no se hubiera informado de manera mágica. Sin embargo, estaba segura que ni Potter ni Malfoy cambiarían sus nombres, también que estuviese en un lugar escondido y protegido bajo el encanto Fidelus, lo que no era bueno considerando el regreso del que no debe ser nombrado. Otra opción era que los destinatarios estuvieran muertos o en otra dimensión, lo que en ningún caso era bueno y no podía seguir de esa manera. Por eso a tan pocos días del comienzo del nuevo año escolar, a pesar de no ser una persona religiosa o una mujer creyente para el caso, Minerva McGonagall se encontró a sí misma rezando por el bienestar de los dos muchachos, tan jóvenes y con tanto peso sobre sus hombros. Aunque Draco Malfoy no era de su casa, era su alumno, y si le quitaba el hecho de que a veces era un chico arrogante y orgulloso, era un buen joven que necesitaba la guía correcta en su vida, solo un mundo con un peso solo por su nombre. Al mismo tiempo, en algún lugar del continente Shinobi, Kunai, ¡ay!, respondió con una sonrisa señalando un nuevo objeto, su escritorio, dijo luego de un segundo, ¡ay, Suji, sí, siguiente, señaló otro objeto con una sonrisa. El chico aprendía rápido. Esto se venía repitiendo durante los últimos días y ya le tenía pillado el truco, no era tan difícil cuando debía aprender sí o sí. Después de un rato se detuvieron y el hombre que le enseñaba sonriendo y dijo algo que no entendió por completo, solo sacó Orochimaru-sama y contento. Draco, llamativamente este lugar quizás no era tan malo. Oyasumi Nasairyu-sama. Oyasumi, respondió Draco a su nuevo nombre y se preparó para dormir. Edwig voló por el linde del bosque prohibido. Había sentido que aquí conseguiría algo, pero no sabía qué. Solo fue por instinto, cuando vio que Fauque se acercaba en su dirección esa noche de la manera más extraña. Las dos aves mágicas mantuvieron una larga conversación.